Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo video para el canal en el cual vamos a analizar el comportamiento que ha tenido la bolsa, qué podemos esperar de cara al futuro. Vamos a ver un poco el dólar, el euro, el índice de Forex que las engloba las dos, el oro, y vamos a ver qué podemos esperar principalmente de cara al futuro, ¿no? Empezando con el S&P 500, ya sabemos, el índice que engloba a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vemos que ha pasado lo improbable, o sea, en realidad lo menos probable de cara a los posibles escenarios que tenía, ¿no? Lo que sí nos podía anticipar este movimiento tan alcista que ha tenido es el hecho de que tuvimos, el día viernes 10, una ruptura de esta resistencia estática que había sido techo acá, había sido suelo el día lunes 21 de agosto, y que el hecho de haber roto y haberse topado directo y con mucha fuerza, ya se puede ver con la presencia de gaps, a esta línea de tendencia, ya nos podía predecir que había una fuerza en el movimiento y que era posible, teniendo en cuenta que se había roto la estructura, esta resistencia, este techo, como se había roto y estamos haciendo por primera vez desde julio del 2023 un techo por encima del anterior, veíamos que el FOMO podía entrar, y más teniendo en cuenta que había un dato fundamental, que en este caso fue el día de hoy, el dato de la inflación de Estados Unidos, que ha presentado, digamos, un muy buen dato, lo cual hizo que se impulsara casi un 2% y que nos topáramos literalmente con el último techo, sin contar el que ya ha superado. Y fíjense cómo lo toca y con mecha se ha dado la vuelta, ¿no? Ahora sí, muy buen comportamiento por parte del S&P 500, deja un gap que tarde o temprano se puede llenar si es que tenemos una reversión del precio en estos puntos, pero vemos que han impulsado principalmente las tecnológicas de Big Fan, como se puede decir, o lo que sería Apple, Meta, Tesla principalmente también, Alphabet, Google, Microsoft y demás, han impulsado también con el FOMO, y fíjense cómo incluso han tenido una subida de un 5,5% el índice de las pequeñas compañías. Así que vemos que hoy el mercado, debido al dato de inflación, ha pujado hacia arriba, ¿no? Ha pasado lo que era menos probable, pero ya como les digo, al haber roto esta estructura estática que ha formado el S&P 500 y el hacer un techo por encima del anterior, era predecible tener este tipo de movimiento. Aún así, vemos cómo ha ido directo, con gap incluido, a testear el último máximo que ha dejado sin tener en cuenta el que ya había superado. Luego, también estamos en el premercado, de Europa, pero aún así, digamos, lo que fue el día martes 14, que es cuando estamos grabando esto, vemos que ha sido un día muy alcista, subiendo un 1,4%. Dijimos que este posible apoyo a la línea de tendencia que unía los máximos decrecientes, una vez perforada, haber hecho el pullback y haber salido al alza, era un comportamiento muy alcista. Vemos que lo que antes eran suelos, incluso acá suelos, y que cuando lo perforamos fueron techos, incluso acá nos mentía que esto podía ser un techo también. Vemos que hasta que no veíamos un techo, como en este caso, superior al anterior, no podíamos validar este cambio de estructura, y ahora sí podemos decir que tenemos un cambio de estructura en este índice de Europa, ¿no? Luego me gustaría analizar un poco el DXY. Fíjense el pedazo de vela roja que tenemos el día de hoy, bajando un 1,5% debido, de nuevo, al dato de inflación. Fíjense lo que dicen. A ver si tenemos algún dato. Vemos que se ha devaluado el dólar. Sabemos que este índice básicamente compara el dólar con las 6 monedas más fuertes del mundo, entre las cuales tenemos el yen, tenemos el yuan, tenemos el euro y demás monedas, el franco suizo también, y vemos que hemos perdido gran parte de esa valuación en frente a estas monedas. Estamos haciendo un nuevo mínimo, que no veíamos desde, fíjense, estos puntos, no los veíamos desde agosto, pero lo más importante es que perdimos una zona clave, ¿no? Que eran ahora se los marco, era exactamente esta zona.
Fíjense, ahora esto lo podemos borrar. Vemos que este ha sido un techo definitivamente, los 107.35. Y luego de que justamente hayamos tenido un suelo, no ha llegado hasta la zona que se esperaba y hemos directamente perdido con muchísima fuerza esta estructura, ¿no? Esta estructura de lateral de consolidación que se había formado luego dio previo a una gran subida, ¿no? ¿Cuáles los puntos que podemos, digamos, llegar a ver? Yo creo, ¿sí?, que podemos llegar a ver aproximadamente estos niveles. Fíjense, ahí lo acomodo un poco mejor. Por el hecho, ¿sí?, de que tenemos un techo, un order block en este punto, digamos, que se ha parado y vemos que está de lleno en él. Esto podría funcionar como un posible soporte. Tendremos que ver cómo abre el día de mañana y también cómo se comportan las diferentes monedas a través de las cuales está comparado este índice. Ahora sí, consideraríamos que este puede ser un buen punto de soporte, ya que ha caído muchísimo y un poco de consolidación, no caer a cero directamente, sería sano para el índice, ¿no? Aún así, cuando ponemos Fibonacci, ¿sí?, vemos que hemos corregido nada más que un 0,38, ¿no? Un 0,38. Así que podríamos tranquilamente corregir un 0,5 que me coincide con estos máximos, que ahora podrían funcionar como mínimos. Me coincide también con estos mínimos de esta zona, fíjense. Así que, de caso de perder este soporte clave, ¿sí?, porque es un soporte clave, ahora podríamos estar ante el peligro de corregir un 0,5, ¿no? Luego, teniendo en cuenta este comportamiento tan malo del dólar, vamos a ver justamente lo que hizo el euro comparado contra el dólar. Exacto, subió sin parar. Dijimos que esta ruptura de este punto tan importante, que fue suelo en el pasado y que terminó siendo techo 3 veces, ¿sí?, vemos que una vez que lo superó, se apoyó el throwback, ¿sí?, tomó esta zona como soporte y salió al alza, ¿sí? Incluso termina superando con la subida del día de hoy de un 1,7%, termina superando este order block tan importante que había sido suelo en el pasado, termina superándolo y ahora tenemos un target aproximadamente en, fíjense, los 1.092 aproximadamente, ¿no? Finalmente, sí, en el caso del oro, podemos ver cómo se ha cumplido exactamente lo que veníamos diciendo, ¿no? Luego una gran bajada, en este caso, previo, obviamente, a una gran subida que había tenido, como se puede ver por el tema del caso, el conflicto, mejor dicho, entre Israel y el grupo Hamas. Vemos que ha llegado este order block. Ya sabemos que en este caso particular, este order block se forma por ser la última vela verde al movimiento bajista general, ¿no?, al movimiento contrario. Vemos cómo ha funcionado como un techo, apenas lo tocamos nos dimos la vuelta y ahora, como habíamos dicho en Instagram, lo que antes era un techo, una zona pivote en este punto en el cual el precio se detuvo, retrocedió un poco, pero a fin de cuentas fue un punto pivote. Vemos que podía funcionar como un suelo y en definitiva lo fue. Así que podemos tener un impulso y vemos cómo nos hemos posicionado en largo y estamos en busca de esos profits, ¿no? Ese sería el análisis por el día de hoy. Espero les haya servido. Dejen un comentario, un me gusta si es que les pareció bueno y nos vemos en el próximo video.